Mateo capítulo 28. El Señor aquí se estaba despidiendo de los apóstoles. Viene la gran comisión, ya conocida por todos. Esto solamente es para dar un versículo, un pasaje primario sobre lo cual vamos a desenvolvernos bajo diferentes pasajes. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice así, 18, perdón. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad, es decir, todo poder, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Padre, bendice lo que hemos de enseñar, danos libertad, sabiduría, y de manera especial que su Espíritu Santo tome control de mi ser, quitando al hombre, y que usted pueda dirigirme, y que mis hermanos aquí presentes se concentren en lo que van a escuchar para enseñarnos, para edificarnos, para corregirnos, para instruirnos. Padre, si fuese necesario, para reprendernos en algunas áreas en que no hemos estado bien. Y que en todo esto usted se glorifique, oh Dios. Le damos gracias por todo y por todos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Tengo una serie de sermones predicada ya hace algunos años atrás en relación a la iglesia, donde decíamos que el propósito principal de la iglesia es que a través de la iglesia mostremos a Dios y demos gloria a Dios. Eso es lo que yo pienso. Es el propósito. Pero el trabajo principal, óigase bien, una cosa es el propósito que Dios le ha dado a la iglesia, pero otra cosa es el trabajo principal que Dios le ha dado a la iglesia. Son dos cosas distintas. Ahora, obviamente hablando, para que como iglesia podamos dar gloria a Dios, entonces tenemos que cumplir el propósito, el trabajo principal de la iglesia. El trabajo principal de la iglesia no es tener un piano, y no estoy en contra de tener piano, pero hay algunos que dicen, si no hay piano, no hay iglesia. Y yo he conocido a algunos en mi pasado, siendo oveja allá en Miami, que era desesperadamente consiguiendo un piano, porque si no, entonces otros dicen que para ser iglesia tiene que tener un coro. Y las personas que todos tienen que tener todas. Yo he conocido pastores en esa posición. Y pueden tener 20 personas al frente, pero necesitan un coro de 15 personas. Entonces, no le veo sentido. Allá ellos con su cosa. ¿Okay? Hay otros que sostienen que para ser iglesia, aparte del pastor, se necesita diáconos. Entonces, diáconos. Yo tenía un maestro de escuela dominical y me metí en problema con él, entre paréntesis, un gringo, el hermano Lynch, me recuerdo de él, que él enseñaba que lo principal en una iglesia, lo principal, lo que no debe faltar y que si es una iglesia necesita tener, es una escuela dominical. Y que la escuela dominical es la columna vertebral de la iglesia. Él enseñaba eso. Yo le dije, hermano, perdóneme, pero yo fui enseñado que la columna vertebral de la iglesia, se me fue la película. La columna vertebral
de la iglesia para mí, y yo fui enseñado por mi pastor, es la oración. Y de ahí, énfasis. Hermano, todo eso puede ser parte de una iglesia. No, yo no tengo problema. No tengo problema con eso. Pero una iglesia tiene que entender que el trabajo principal de la iglesia es la ganancia de almas. Desarrollar esta estrategia, este trabajo, de cualquier forma. ¿Ok? Hay diferentes maneras. Nosotros hemos probado en los 32 años que tenemos como iglesia, hemos probado de todo. ¿Te recuerdas, Pastor Genaro? ¿Cómo hacíamos diferentes actividades? De todo hemos probado. Y hoy por hoy nos hemos quedado con esto de salir a la calle. Algunos entramos a los edificios y tocamos puertas. Por esa forma, por esa metodología, Mesho está con nosotros aquí. Ahora, si yo hubiera sabido que esa metodología hubiera traído a Mesho, entonces yo no uso esa metodología entonces. ¿Okay? Y también hay hermanos que salen a la calle. Pastor Jerry él fue enseñado no necesariamente debido al sector donde estaba ubicada la primera iglesia de él, allá en New Rochelle, right? New Rochelle, ahí está. Y entonces ellos salían a la calle y conversaban con la gente. Él tiene esa costumbre. Se la voy a descalificar porque yo toco puertas, entro a los edificios. ¿Me puede descalificar él porque yo toco puertas, porque hay que hablar a la gente en la calle? No, son diferentes metodologías. La metodología, la estrategia que usted puede usar, úsela, pero hágalo. Hay algunos que están llamando por teléfono inclusive. Y agarran un teléfono y marcan un número del área con el código del área, aquí sería 914, y marcan y comienzan a hablar con la gente. Por carta. Por carta también hay diferentes metodologías. Lo importante es hacerlo. Obviamente hablando, la palabra de Dios nos enseña que ir de dos en dos. Eso lo enseña para aquel tiempo. ¿Se puede usar para este tiempo? Sí, ¿por qué no? Pero hay otras diferentes estrategias. Repito, el propósito principal de la iglesia es traer gloria a Dios, mostrando a Dios a través de la iglesia. El trabajo principal de la iglesia es ganancia de almas. Testificar. La iglesia no debe de perderse en esto. ¿Por qué? Bueno, hay que hacerlo porque es un mandamiento. Hay que hacerlo porque demuestra mi gratitud a Dios. Hay que hacerlo porque demuestra mi amor a Dios y mi amor a los perdidos. Y hay muchos por qué. Pero yo quiero desarrollar en esta mañana el tema ¿para qué? ¿Para qué ganar almas? ¿Cuál es el propósito por el cual ganamos almas? Filipenses capítulo 1. Primer punto. Salimos a predicar, salimos a testificar para anunciar a Jesucristo. Vamos a partir con esta premisa. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo del 12 al 18. Y note la palabra Cristo y el personaje Jesucristo, como es mencionado aquí. Filipenses capítulo 1,
versículos del 12 al 18. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Ok? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hablar la palabra sin temor, versículo 15. ¿Qué implica esto de hablar la palabra? Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermano, salimos a predicar como el propósito de anunciar a Cristo. Hay muchos que anuncian sus propias verdades. Hay muchos que anuncian sus mercaderías. Hay muchos que anuncian sus negocios. Está bien. Hay muchos que anuncian sus creencias, buenas o malas, falsas o verdaderas. Hay muchos que anuncian sus servicios y no tienen vergüenza. Hay muchos que anuncian sus sinvergüenzuras y no tienen vergüenza. Nosotros como iglesia somos llamados a anunciar a Cristo. El libro de los Hechos es categórico, es determinante en el sentido de que cuando predicamos, salimos a predicar, o estamos en el trabajo, o estamos en la calle, estamos en una fila, podemos conversar con la gente, familiar, amigo, vecino. Hermano, no anunciamos una iglesia. No anunciamos la religión. Hechos capítulo, busque por un momento ahí, Hechos capítulo 2. No anunciamos una iglesia, no anunciamos una religión, no anunciamos un pastor, no anunciamos una filosofía humana. Hermano, somos llamados a anunciar a Cristo el Señor. La Biblia nos demanda, la Biblia nos pide, la Biblia nos exige que al salir a predicar nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros a salvación. Entonces nosotros tenemos que anunciar a Cristo y las virtudes de Él, Jesucristo. Somos llamados a anunciar a Cristo. Mire, vea por un momento allí, en este libro de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por decirlo así, entre lo que es el Israel con la iglesia, este libro de transición en el libro de los Hechos, como los hermanos, como los apóstoles anunciaban. Hechos capítulo 2, aquí está el apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 30 al 33. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermano, aquí se está anunciando Cristo, Cristo, Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hebreos capítulo 2, no lo busque. Dice que los apóstoles fueron enseñados por Cristo. Por lo tanto, todo lo que se enseña en la iglesia es cristocéntrico.
Y lo que salimos a predicar, tenemos que anunciar entonces las bondades de Jesucristo. Sígame allí por un momento. Hechos capítulo 3, versículo 6, 3:6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 13, Hechos 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hechos capítulo 4, versículo 2 al 4. Resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Creyeron en qué? En Cristo, en el mensaje cristocéntrico. Y el número de los varones era como de 5,000. Versículo 12, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada. Y el versículo 12, en el cual en ningún otro hay salvación, hablando de Jesucristo. Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hermano, cuando salimos a la calle, salimos a predicar, no hable de la iglesia. No es necesario. Y si le preguntan algo de la iglesia, responda lo que yo respondo. No las mismas palabras, pero con la idea: mire, la pregunta que usted me está haciendo es importante. Créame que es importante lo que me está preguntando acerca de la iglesia. Pero permítame terminar esta parte que también es importante y luego le respondo la otra. No sea tajante y no lo corte de una vez. Dígale que es importante lo que está preguntando, pero que se lo va a responder después, para que no le quiten la idea, porque la gracia de Dios actúa a través de la palabra en el nombre de Cristo. Anuncia a Cristo. Anuncia a Cristo. Si le habla de los pastores, no, porque yo no creo en la iglesia, porque los pastores esos son todos unos sinvergüenza. No discuta con la gente, dígale: es cierto, yo te puedo dar nombre y dirección de alguno, pero te vas a dejar perder por culpa de un pastor cuando Cristo es intachable, Cristo es santo. Entonces no te preocupes de lo que es su nombre, preocúpate de lo que Cristo te quiere ofrecer a tu vida. ¿A ti te han dicho eso, Pastor Genaro? La lana, ¿cierto? Aprendamos a anunciar con sabiduría a Cristo. No perdamos el objetivo. No perdamos la visión. Hermano, y no me defienda, porque no te lo van a creer. Porque si tú me defiende al pastor, defiendes a los pastores, te van a decir: es que te lavó el cerebro. Y ya te tiene engañado y agarrado. Entonces, hermano, no discuta con la gente, porque muchos tienen vivencias reales. Pastor Genaro, muchos fueron engañados de diferentes maneras y están heridos. Y tenemos que ministrarles con amor, con compasión, con dedicación, con determinación. Tenemos que hablarles de Cristo. Y que posiblemente puede que hayan puesto su mirada en el hombre y no en Cristo, y enseñárselo con sabiduría.
Aquí tenemos algunos que fueron terriblemente engañados por sus pastores. A ver, ¿se atreve alguno a levantar la mano? Hermano Liborio, levántala sin miedo, hermano Liborio. Gracias. Juan Pablo, por allá. Fueron engañados terriblemente y tuvieron que buscar una iglesia donde les hubiera una sana doctrina y se les tratara con dignidad, se les tratara con humanidad, se les tratara como hijos de Dios. También hay otros que necesitan aprender que hay buenos lugares. Lo máximo que usted puede para defender un poco esto, para que la gente entienda que no todos son iguales, usted le puede decir, mira, yo tengo 5 años en esa iglesia, 10 años en esa iglesia, y todavía estoy ahí porque yo no he visto nada incorrecto. Bueno, aparte que ese barbudo de pastor Jerry es feo, pero eso no se lo puede quitar. ¿Okay? Y el otro guayco es un gritón. Está bien. Pero aparte de eso, no pueden decir nada. Además, la típica ilustración que yo uso, porque aprovecho de darte ilustraciones. ¿De qué país es usted? Oh, yo soy de Guatemala. Ah, de Guatemala, lindo país. Yo estuve por allá, estuve predicando y crea un compañerismo, o sea, una conexión, una empatía con la persona. Y luego le dice, permítame hacerle una pregunta. Mire este reloj o mire este teléfono. El hecho de que un guatemalteco me robe este teléfono, ¿significa que todos los de Guatemala son ladrones? No, imposible. ¿De verdad que es imposible? Mire, yo creo lo que usted me está diciendo, que hay pastores que han causado problemas y siguen manchando el nombre de Cristo. ¿Pero usted cree que todos los pastores son iguales? Y no responden, se quedan callados. Entonces, yo le digo, cuando se quedan callados, yo le digo, ¿acaso usted conoce todos los pastores del mundo? Para que determine que porque uno le engañó son todos iguales. No, la verdad que no los conozco a todos. Entonces, mire, tiene que haber algunos buenos, algunos decentes. Pero concéntrese en predicar a Cristo. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, mira, el comentario que me está haciendo sí, es válido, ocurre, pero permítame terminar esto. Cristo. El mensaje es Cristo. Pastor, ¿qué tiene de bueno Cristo para que lo anunciemos? ¡Todo! Pastor, ¿y qué tiene de malo Cristo para que no lo anunciemos? No tiene nada de malo, por lo tanto lo puedes anunciar con libertad. Me parece que la Biblia dice por allí, puede que lo diga por ahí, dice, el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él, no en la iglesia, no en la religión, no en el pastor, no en una filosofía, en él, en Cristo, no será avergonzado. Hermano, tenemos que anunciar a Cristo. Él es el Salvador. Él es el anunciado en el Antiguo Testamento que habría de venir. El Mesías, como dicen los judíos mesiánicos, Yahshua HaMashiach, el Mesías. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que Dios el Padre, en su palabra, nos indica, nos muestra, nos enseña, nos manda a que tenemos que salir de alguna manera, con alguna estrategia, con alguna metodología, tenemos que salir a anunciar a Cristo. Cristocéntricos. Me gusta el nombre de la iglesia del hermano Joel Marsh, ¿ok?
Iglesia Bautista, creo que se llama, Iglesia Bautista, Cristo salva. ¿Ya? El nombre lo dice todo y de ahí no se salen. Bueno, nosotros no tenemos ese nombre, pero en nuestra práctica tiene que ser igual. Cristo salva. Cristo salva, Cristo salva. Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el enviado para todas las naciones, Él es la promesa. Entonces, como segundo punto, busque primera de Timoteo ahí. Pastor, entonces, ¿para qué anunciamos a Cristo? Para que tengan vida eterna. No es para que tengan un mero conocimiento. Para que tengan vida eterna. Porque Dios el Padre ha determinado, ha predestinado, ha decretado. Recuérdese que somos de los que creemos que Dios decreta. Está la voluntad decretiva de Dios y está la voluntad permisiva de Dios. Y eso se demuestra a través de todas las escrituras. En este caso, el Padre determinó, decretó que en Cristo se hallaba la salvación. Primera Timoteo capítulo 2, como para tomar un pasaje, Primera Timoteo 2, versículo 3 en adelante. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amados, el propósito por el cual el Padre en su palabra nos demanda, nos exige, nos dice, nos enseña y nos manda a salir y predicar a Cristo, es porque el Padre está interesado en la salvación de las personas. El mundo vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. El mundo está como está porque viven sin Cristo, viven sin fe, viven sin Dios, sin esperanza. Los países están como están porque viven sin Cristo, viven sin fe, viven sin Dios, viven sin esperanza. Porque los pueblos están como están porque viven sin Cristo, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Las familias están como están porque viven sin Cristo, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Los matrimonios están como están porque viven sin Cristo, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Y las personas están como están porque viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Voy a decir algo para la gloria de Dios. No sé si me salgo del tema, pero uno agarra los consejos. Nótese que yo siempre menciono la persona, el matrimonio, la familia, la iglesia, la sociedad. Siempre hago eso. Quien me enseñó eso fue el pastor Genaro. ¿Tú te recuerdas? No, porque él me dijo una vez, me dijo indio, porque a veces en la amistad que tenemos, indio, ven. Sería bueno que cuando predicaras, que en las prédicas entraras todos estos grupos cuando estás dando alguna exhortación, algún consejo. ¿Y sabes qué? Por fin hiciste algo bueno en tu vida, hermano. Bueno, y lo bueno es porque se te pegó de tu amada esposa. ¿Ok? Hermano, anunciamos a Cristo porque el Padre determinó que en Cristo hay salvación. Cristo ofrece salvación, nos da salvación. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La humanidad vive preocupado de un montón de cosas triviales, pasajeras, efímeras. Preocupados por la enfermedad que les va a venir, preocupados porque cuando llegue yo a mayor, ya una vida, la tercera edad, ¿cierto? Preocupados, ¿dónde voy a vivir?
¿De qué voy a vivir? ¿Quién me va a cuidar? Y vivimos preocupados de cierta manera de cosas que son reales. Y es valedero. Pero la humanidad no se preocupa de lo más grande. ¿Dónde voy después de morir? ¿Qué va a pasar conmigo después de morir? Preocupados de tantas cosas triviales, pasajeras, efímeras y temporales, pero no nos damos cuenta que todo el que nació y todo el que vive se va a morir. O sea, hermano, aquí no hay nadie que va a tener vida eterna terrenalmente hablando. Métase en su cabeza, usted se va a morir. Mi amigo, ¿cómo está? Se va a morir. Por lo tanto, preocúpese por otras cosas, sí. Yo no le estoy quitando el derecho que es normal. El único que no se preocupa de esas cosas es Roque, por un hombre pudiente, rico, y él sabe lo que va a pasar con todo terrenalmente hablando, ¿ok? Tú no sabes que Roque es el millonario de la iglesia, hermano, ese tipo es. Pero se va a morir. Por lo menos terrenalmente hablando tiene todo bajo control. Pero se va a morir. Escúchame. Preocupémonos por lo que está seguro en la vida. Está seguro que nos vamos a morir. Y el problema es que no sabemos cómo. No sabemos el cómo, no sabemos el dónde y lo peor, no sabemos cuándo. Por eso que tenemos que tener la completa seguridad de que habiendo creído en Cristo nos vamos a la vida eterna con Cristo. El Padre entonces nos ofrece la medicina, el remedio, la fórmula para que nosotros podamos alcanzar la promesa de la vida eterna. Cristo, ahí mismo, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 nuevamente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Difícil cosa fuera que Dios, queriendo que el hombre sea salvo, Dios no nos enseña cómo ser salvo. Por causa de que Dios quiere que usted y yo seamos salvos, Él nos enseña cómo ser salvo. Él nos enseña quién es el que salva. Porque el deseo más grande de Dios es que tú y yo vivamos con Él para siempre en la eternidad. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y aquí nuevamente menciona Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se entregó, Él entregó su vida. Él se dio, se entregó, habiéndose humanizado a la edad de 30 años, 33 años por allí. Hay debate en eso también inclusive. Pero lo importante no es si murió a los 30, 31, 32, 33. Lo importante es que murió. Es como los testigos contra Jehová. Andan predicando y llegan a la puerta y te hacen la pregunta y te dicen, ¿usted cree que Cristo murió en una cruz? Oh, sí, no, a mí me enseñaron que murió en una cruz. Y te sacan el libro de los Hechos, donde dicen, no murió en una cruz, murió en un madero, en un palo. Entonces, con la mano arriba. Entonces, cuando me han venido con ese argumento, yo con mi super inglés le digo, so what? ¿Y qué? So what, buddy? ¿Qué importa si murió con la mano arriba, si murió con la mano al lado, si murió con la mano abajo o si murió con la mano a la espalda? Lo importante es que murió.
Porque ellos quieren envolverte y buscar la quinta pata al gato. Hermano, sea como sea, Cristo murió. Murió por nuestros pecados para derramar su sangre preciosa en favor del hombre pecador. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire lo que dice, por si acaso, en rescate por todos. Cristo no murió por un grupito escogido, minimizando la obra de Dios, minimizando la salvación de Dios. Recuérdese lo que nos enseña la palabra del Señor. Aquí dice que murió por todos. Y no creo que tengamos que ir a la universidad para buscar la quinta pata al gato. ¿Qué significa cuando dice que murió por todos? Versículo 4. Mire lo que dice ahí, frente a la palabra todo. El cual quiere que todos los hombres, todos es todos. Obviamente hablando, la muerte de Cristo es suficiente para todos. Alcanza para todos. Pero solamente aplicable para el que cree. Esa es la diferencia. No creemos en la salvación universal. Como dice, pastor, tú conoces al comentarista que es muy bueno. Es muy bueno, pero en este punto se pierde de una manera horrible. Este comentarista, William Barclay, tiene muy buenos comentarios de palabras en griego, de historias, y es fantástico, pero William Barclay termina diciendo que al final de cuentas, todo el mundo se va a salvar. ¿Tú sabías eso? Yo lo leí. Y cuando lo leí, quise quemar esos libros. Es universalista. Entonces, al final, todos vamos a morir para que el Padre envió a Cristo a sufrir de esa manera. Cristo murió por todos. De tal manera que la eficiencia de su muerte es para todos, pero aplicable para el que cree. Hermanos, todavía queda gente que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y debemos de entender, debemos de comprender que el Padre nos manda, nos enseña, nos exhorta que tenemos que salir a anunciar a Cristo. ¿Cuál es el propósito correcto por lo cual nosotros debemos y tenemos que salir a ganar almas? Primero, para anunciar a Cristo. Segundo, para que aquellos que reciben el mensaje de Cristo reciban la vida eterna, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero lo más grande todavía no es esto, sino que lo más grande aún es el tercer punto. Nosotros como propósito salimos a ganar almas, no solamente para anunciar a Cristo, sino que también que anunciando a Cristo las gentes sean salvos, pero como consecuencia de Cristo y la salvación que Él ofrece al hombre y que uno la acepta en fe y en arrepentimiento, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, como consecuencia de esto hay vidas cambiadas. Hay vidas transformadas para anunciar a Cristo, para que tengan vida eterna, para que sean transformados, libertados y sanados. Busque por un momento ahí, Primera de Corintios capítulo 6. Versículos 9.
Pastor, es necesario que el ser humano sea transformado definitivamente. El plan del Padre en Cristo no es solamente que tengamos vida eterna, nos ofrece vida eterna, sino que en ese momento de adquirir, de recibir, en ese momento que se nos otorga el poder de Dios para ser salvos, algo sucede dentro del ser humano que recibe a Cristo, que en fe y en arrepentimiento rinde su vida a Cristo. Algo sucede que con palabras humanas es difícil describirlo. 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vos, algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una real urgencia, hay una real necesidad de que el ser humano necesite ser cambiado, no de afuera hacia adentro. La religión te cambia de afuera hacia adentro. Te pone corbata, te pone ropa decente, te pone faldota y todo lo que tú quieras y un montón de cosas por fuera. Y por dentro seguimos siendo los mismos podridos de siempre. Dios, el Espíritu Santo, la palabra, el poder de Dios en Cristo, en el Espíritu Santo, nos transforma de adentro hacia afuera. Entre paréntesis, cuando tomo este pasaje yo no dejo de decir esto. Pocas veces toco ese pasaje, pero es bueno. Una vez una persona, un familiar mío, me dijo, ¿cómo es posible que Dios condene a los homosexuales, a los afeminados y a toda esta gente, los que se echan con varones, hombres que se echan con varones, homosexuales, como se quiera llamar? Y me trató de hacer un sobreénfasis en favor de aquel que practica la homosexualidad o el lesbianismo, como usted quiera entender. Y yo lo llevo a este pasaje y se lo leo. Le digo, mira, perdóname, pero déjame decirte algo. El énfasis de Dios es contra todo pecado. Es contra todo pecado. No te dejes engañar por lo que el mundo, por lo que la sociedad enseña. Porque en este pasaje enseña, mire todos los pecados, todos los adjetivos calificativos, como usted quiera llamarle. ¿No sabe que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, pecados sexuales, ni los idólatras, pecados espirituales, ni los adúlteros, bueno, pecado sexual también, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, y podemos añadir, ni los mentirosos, ni los, qué sé yo, todo pecado. Mire, hermano mío, porque fue un hermano mío, este versículo nos enseña que Dios está en contra de toda esta gama de pecadores. Práctica. Él no pone un sobreénfasis ni en uno ni en el otro. Delante de Dios somos todos pecadores. Por lo tanto, así como tú dices que el homosexual y la lesbiana sí son condenados por su pecado en la palabra de Dios, también el ladrón, también el mentiroso, también el adúltero, también el fornicario, también el hechicero, también el brujero. Al mismo nivel. Así que no se deje engañar, hermano mío. Pero volviendo al punto,
Somos llamados para anunciar a Cristo. Anunciamos a Cristo porque ofrece vida eterna. Y recibiendo esa vida eterna, somos transformados de adentro hacia afuera. Transformados de nuestras inmoralidades sexuales. Transformados de nuestras apetencias carnales, de avaricia, de dinero. Transformados y perdonados de nuestra vida mentirosa, de nuestros egoísmos, transformados y perdonados de esas emociones negativas que controlan nuestras vidas, resentimiento, rencores. Hermanos, de todo eso, usted y yo necesitamos ser transformados de todo eso. Limpiado de todo eso, porque el pecado, como hemos dicho, el pecado daña mi cuerpo. De alguna manera va dañando el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y sigues tomando ese whisky y sigues tomándote esa fría que con una no hay ninguna, dicen algunos. ¿Okay? Y sigues tomando eso. A la corta o a la larga te puede provocar por tu genética, te puede afectar más que a otros. Pastor Genaro, tú eres doctor. Hay algunos que han fumado toda la vida y tienen 90 años y no le ha pasado nada, pero hay un chorro de gente que habiendo fumado 10 años, 20 años, están con cáncer. Porque la genética les hace pasar un mal momento. El pecado daña el cuerpo. El pecado daña mis relaciones personales e interpersonales. Y vivo preocupado de la vecina del frente hasta que me meto en un lío como hombre y me meto en un lío, cometo adulterio, vas a tener problemas con tu esposa. Ese pecado no solamente daña tu cuerpo, sino que daña tu relación con tu mujer. Y lo peor del pecado es que daña tu vida eterna con Dios en el cielo. Por eso que el Padre nos manda a anunciar a Cristo, una persona maravillosa. Colosenses 2:10 dice que en Él estamos completos. Como alguien dijo por allí, y hay stickers pegados en los vehículos donde dice, el que tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene nada. Pero el que le falta todo, pero tiene a Cristo, lo tiene todo. Colosenses 2:10 dice que en Él estamos, ¿qué? Completos. Entonces somos llamados a anunciar a Cristo, porque en Cristo se hallan las virtudes suficientes, la capacidad perfecta de que aquel hombre, aquella mujer, aquel matrimonio, aquella familia, aquella sociedad que mira a Cristo y se entrega a Cristo, sean salvos. Y con esta salvación viene un proceso de restauración, de cambios internos. Al momento de creer en Cristo se opera esa cirugía de la regeneración. El Espíritu Santo aplica dentro de nosotros con ese bisturí espiritual, aplica dentro de nosotros una cirugía que saca lo malo y la naturaleza divina se deposita en el hombre, de acuerdo a Pedro, en segunda de Pedro, si no me equivoco, capítulo 1. Y viene entonces ese proceso, esa cirugía, esa operación espiritual de la regeneración, donde somos cambiados y transformados de adentro hacia afuera. Y usted comienza a sonreír por primera vez. ¿Te recuerdas del pastor Adán? Genaro, hermana Francis. Chanito, Connie, la cuñada y familia. Chanito está por allá atrás que anda de security. No, un hombre fuerte, grande, fornido. Okay.
Pero está con Carmelo, no te preocupes, está con Carmelo. Cuando el hermano de Janito llegó a la casa una noche, afligido, había venido a Estados Unidos para el sueño americano. Había asistido un par de veces a la iglesia, no había rendido su vida a Cristo, y allá llegó a la 171, donde éramos vecinos. El pastor Genaro, su amada familia, vivíamos frente a frente. Tenemos historias también de allá. Y llegó Adán un día por la noche, me llamó y me dijo, Pastor Gabriel, soy Adán, hermano de María, hermano de Janito, de Llano, y quisiera ir por su casa. Necesito conversar con usted. Fue a la casa y el espíritu lo tenía atormentado completamente, para bien. Ese día, con libertad, le pude predicar a Cristo y fue salvo. Ya yo veía un tiempo que lo miraba, siempre serio, siempre con un semblante rígido, duro. Al poco tiempo, Pastor Genaro, al poco tiempo le veo una sonrisa. Por primera vez, después de un tiempo de conocerle. Y le dije, recuerdo estas palabras, que al final uno tiene que cuidarse. Le dije, mira, hermano Adán, te voy a hacer un comentario. No me lo tome a mal, pero quiero que me entienda. Yo soy straight, le dije. Yo soy hombre. A mí me gustan las mujeres, por ese caso. Pero te quiero, y te digo esto porque yo quiero hacerte un comentario. No sé si te lo han dicho, pero tienes una sonrisa linda. Por eso le hice el otro comentario, por si acaso. Tienes una sonrisa linda. El tiempo que te veo conociéndote, no te había visto reír. Y ahora te estoy viendo sonreír. Y de una manera maravillosa y es notable, es notorio. Y la respuesta de Adán fue, pastor, la crianza que tuvimos nosotros con el papá que tuvimos, donde nos criaron, cómo nos criaron y de dónde venimos, no nos dio tiempo para sonreír. Y crecimos frustrados, traumatizados, crecimos heridos. Pero ya que usted hace notar esta sonrisa, es porque ahora Dios ha cambiado mi vida. Por ese solo vale la pena todo lo que hemos hecho en 32 años. Somos llamados para anunciar a Cristo. Somos llamados para anunciar a Cristo porque en Cristo hay salvación. Y somos llamados para anunciar a Cristo porque en Él hay salvación y porque en Él hay vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino que hay vida nueva. Hay una vida, hay una regeneración, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Ahora puede reír. Disfrutar la vida, disfrutar el sol, disfrutar la naturaleza. Porque hemos vivido toda una vida llena de rencores, llena de resentimiento, no entendiendo, como decía el pastor Jerry la semana pasada por la tarde, no entendiendo de dónde vengo, no entendiendo qué estoy haciendo aquí en la tierra y no entendiendo hacia dónde voy. Ahora entiendo de dónde vengo, ahora entiendo el propósito de Dios con mantenerme aquí en la tierra y ahora entiendo dónde voy. Ahora hay razón para gozar la vida. Porque Juan capítulo 8 dice, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gente con resentimiento, con rencores, bueno, el pastor Genaro como médico sabe, con traumas, con frustraciones, gente con complejo. Que a mí
Genaro, ¿tú sabes cómo me decían a mí cuando chico? Me decían murciélago. Porque mi papá nos pelaba estilo militar y las orejas eran salidas para afuera. ¡Hey, murciélago, ¿cómo estás? ¡Ay, mi madre! ¡Bullying! El famoso bullying. Y yo me colocaba tape en las orejas, me colocaba cosas y me trataba de crecer el pelo, pero mi papá me agarraba y me lo cortaba. ¡Ay, mi madre! Y el murciélago andaba por todas partes. Y todo eso te enferma, todo eso te hiere. Yo era tartamudo, muy tartamudo, gago, como dicen algunos. Y mi hermano mellizo me decía metralleta con hipo. Metralleta con hipo, no sé de dónde sacó eso, porque era demasiado tartamudo. Y a los dos nos decían los ratones. Éramos mellizos, de la misma edad. Ya tú sabes cómo uno crece. No, yo sé que a ti no te decían nada. No, tú tienes tu apariencia perfecta. Tú no eres, tus orejas son maravillosas. Tu nariz es perfecta. Tus labios, tus ojos, tu color de piel es perfecto. El único murciélago, ratón y metralleta con hipo soy yo. Pero crecemos con todas esas cosas. Dañados, heridos, frustrados, acomplejados. Para colmo, la crianza. Para colmo, eventos circunstanciales de la vida que han marcado nuestra vida. Eventos frustrantes en lo personal o en lo familiar que se ha marcado una vida. Y quedamos marcados. El Padre nos manda a predicar a Cristo porque en Cristo hay salvación y en Cristo hay vida nueva. ¿Y qué me importa que me digas vampiro o murciélago? ¿Y qué me importa que me digas metralleta con hipo ahora? ¿Y qué me importa que me digas ratón ahora? Nada me importa. Porque yo fui hecho de acuerdo a como Dios quiso que yo fuese. Y punto. Y cuando Dios me hizo, rompió el molde. Y no hay nadie como Guayco. Punto. Y a los ojos de Dios soy lindo. Mi madre siempre me dijo que yo era lindo. Pero yo no sé cuando me decía, mi madre hacía eso. Me miraba y me decía, hijo, tú eres lindo, hijo, tú eres lindo. No, hijo, no te preocupes, tú eres lindo, hijo. Yo no sé por qué me daba vuelta la cara, pero bueno. Pero por lo menos mi madre me decía que era lindo. Porque no hay hijo feo, hermano. No hay hijo feo. Para eso. ¿Conoces tu gente que trabajan contigo, vecinos tuyos, familiares que no ríen, que no disfrutan la vida? Hace 2 días estaba parado, fuimos a la casa de mi cuñada Esther con mi esposa y paramos aquí en Diamond con Broadway, el palacio del chicharrón o algo así, porque mi esposa quiso llevar para allá para que la gente comiese un chicharrón. Y hay un hermanito, Pastor Genaro, hay un hermano que está vendiendo ese que tienen un pedazo de hielo grande. ¿Cómo se llama eso? Frío le dicen. Cada país le dice de diferente manera, pero cuando no estaba atendiendo a gente, el hermano sacaba tratado y empezaba a repartirle tratado a la gente. Y en una estoy mirando y va pasando una mujer cabizbaja y caminando rápido. Y el hermanito va y le dice, Dios le bendiga, llévese un tratado. ¿Qué tratado y qué tanta cosa? Y cuando yo le vi la cara a esa mujer, una cara de frustración, una cara de amargura.
Y hay que entender, hermano, este mundo y todo lo que sucede en este mundo, cuando el ser humano vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, este mundo daña al ser humano. Dios nos puso a nosotros en un lugar maravilloso, perfecto, para que lo administrásemos correctamente, para que viviésemos correctamente. Pero el pecado dañó todo lo que Dios nos dio. Y el hombre, para colmo, ha seguido separándose de Dios y haciendo lo que es en contra de Dios, en contra del mismo ser humano. Por eso que tenemos que anunciar a Cristo. Porque todavía hay una Adán afuera. Porque todavía afuera hay una loca como Mecho. Afuera. ¿No es verdad? Con amor, se lo digo, hermana, no se enoje, hermana. No se moleste, con amor. Que en el manicomio, no sé cuántas veces, con vicios, con droga, y llegamos a su casa y la llevamos a la iglesia de una manera casi voluntaria. Yo la amenacé, usted me dijo que iba a ir a la iglesia, si usted no baja yo voy a subir y la voy a agarrar por la greña y la voy a arrastrar para la iglesia. Mira, bajó corriendo de una vez. Yo no sé cuál fue la palabra mágica, bajó corriendo de una vez. La tercera vez dijo, pastor, ahora he entendido el propósito de la iglesia y hasta el día de hoy le hemos hecho de todo y no se quiere ir. Todavía hay gente como Adán, como Mecho, como Robert. No, pastor, nadie me había hecho llorar. Y cuando llegó a la iglesia, ahí en la 214, no sé si tú llegaste con... Ahí en la 214, sí. Cuando Robert llegó a la iglesia, él cuenta como testimonio, pastor, yo nunca he llorado en mi vida. Me dijo una vez, ya después, con tiempo. Nunca. Pero apenas entré a la iglesia, esa música, esos himnos y todo lo que se hacía, rompía a llorar y llora que llora y llora que llora. Pastor, no entiendo. Yo sí le dije, es el Espíritu Santo que empezó a ablandar tu corazón. Por eso que hay que salir a predicar, por eso que hay que salir a sembrar la semilla. Vamos avanzando. Para anunciar a Cristo, para que tengan vida eterna, para que tengan la oportunidad de darse cuenta que el psicólogo, que el psiquiatra, que el abogado, perdóneme, los presentes, que el médico, ni la policía, perdóneme todos los presentes, no pueden cambiar a las personas. Que entiendan que Cristo es el único que puede hacer la obra. Lo mejor que usted puede hacer, papá y mamá, es dejar que los niños vayan a la clase. Esos terroristas de Hamas, Hezbollah, agarran a esos muchachitos con 2, 3 años, le colocan el cintillo verde y colocan la bandera de Israel o colocan muñecos que simulan que son soldados israelitas y ya con 2 años los adiestran para que maten. Nosotros tenemos que tomar a nuestros hijos para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Dios hará la obra. Para anunciar a Cristo, para que tengan vida eterna, para ser transformados, libertados, sanados. ¿Cuánta gente con demonios? Sí. Yo agarro un tema de eso sobre demonios y tengo horas contándote historia, horas. Y escúchame, y yo no ando mirando demonios en todas partes. ¡Sal de ese cuerpo, demonio de la gripe! Yo no, yo no ando buscando demonios, pero me he encontrado con mucha gente endemoniada. Dios hace el cambio. Como consecuencia de todo esto, nótese el orden. Hebreos capítulo 10.
para que lleguen a la iglesia. Y nótese el orden: anunciar a Cristo para que tengan vida eterna, para que sean transformados y como consecuencia lleguen a la iglesia, vengan a la iglesia. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Salmo 84, Salmo 84. Salmo 84, 1 y 2. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Dios bendición y vida nueva y vida eterna. Hermano, la gente tiene que entender que como consecuencia de que se le anunció a Cristo, de que fueron salvos y que su vida ha sido cambiada, como consecuencia Dios les hace partícipe de ser de la familia de Dios. No sé si es, a ver, busque Efesios o Filipenses, que ahora no lo tengo aquí. No sé si es Efesios 2:19 o Filipenses 2:19. A ver, Efesios 2:19, vamos a ver aquí primero. No, es Efesios, entonces puede ser Filipenses. A ver, Efesios, Filipenses 2. Olvídese, hay un versículo que dice que somos hechos partícipes de la familia de Dios. ¿Ah? Efesios 2:19. ¿Y qué estaba leyendo yo? Génesis. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquel que se le anunció a Cristo, aquel que creyó en Cristo, recibió a Cristo en fe y en arrepentimiento, aquel que ha sido operada esa cirugía espiritual de la regeneración para ser nueva criatura, para nacer de nuevo, ¿ok? Todo eso entonces le hace partícipe automáticamente de ser miembro de la familia de Dios, y la familia de Dios se reúne en la iglesia. Nosotros somos familia espiritual. Pero, ¿por qué el énfasis? Porque si necesitamos un pianista, por poner un ejemplo, allá en la calle está. Si necesitamos un director de música, por poner un ejemplo, allí en la calle está. Porque si necesitamos un mecánico y se necesita con urgencia, allá en la calle está. Porque si necesitamos un barbero, alguien que corte el pelo, allá en la calle está. Porque si necesitamos muchachas para nuestros muchachos, si no hay muchachas aquí, en la calle están. Si necesitamos muchachos para nuestras muchachas, ¿ok? Y aquí no hay muchachos para nuestras muchachas, en la calle están. Pero nótese el orden: se anuncia a Cristo para que sean salvos, para que sus vidas sean cambiadas, y entonces llegan a la iglesia. Es el plan. En esa idea, pastor, pero hay mucha gente que llega a la iglesia sin conocer a Cristo. No hay problema, yo estoy anunciando un plan, una estrategia lógica, humanamente hablando. Hay muchos que... ¿Cuántos llegaron aquí a la iglesia simplemente porque fueron invitados sin conocer a Cristo? No, llegaron a una iglesia sin conocer a Cristo, sin ser salvos. Y en la iglesia recibieron a Cristo. Francis y varios. ¿Ves? Está bien también, pero yo estoy dando un orden lógico.
que como consecuencia de todo lo que hemos dicho, llegan a la iglesia y van aprendiendo. Y los animamos para salir a predicar junto con los que están saliendo. Y se unen al servicio. Recuérdese que cada uno según el don que ha recibido. Y todos por lo menos tenemos un don. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo tanto, somos congregados en la iglesia para servir a Dios, para adorar a Dios, para obedecer a Dios, para ponernos a disposición de Dios. Hemos cantado el himno antes de predicar. ¿Con qué pagaremos, amor tan inmenso, que diste tu vida por mi pecador? No hay forma de pagar a Dios lo que le ha hecho por usted. Está haciendo por usted y seguirá haciendo por usted. No hay forma de pagarle. Dios no está interesado en nuestro dinero. Dios está interesado en que mi vida traiga gloria a Dios y que yo le sirva con amor, con gratitud, con dedicación, con responsabilidad, con diligencia, con abnegación, con sufrimiento, porque servirle trae sufrimiento. Y así entonces la obra de Dios se va haciendo. ¿Entendió por qué salimos a tocar puertas? ¿Entendió por qué salimos a predicar? Yo no tengo la capacidad completa para salir y predicar, pero oro a mi Dios para que cada vez que salga o cada vez que tenga una oportunidad, el Señor me dé de su gracia para poder anunciar de las virtudes de aquel que me llamó del mundo de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo, y que me permita anunciar esas virtudes que yo conozco en mi vida experimental y tanto en mi vida congregacional, esas virtudes enseñárselas a aquel que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Puesto en pie. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos permites aprender. Te damos gracias porque tú nos permites, Señor, considerar estas verdades a grosso modo, donde podemos darnos cuenta que aunque no hay un pasaje específico que nos dice todo esto, pero sí hay muchos pasajes que al unirse nos enseñan la realidad inequívoca, incuestionable, de la importancia del propósito de salir, de predicar, de enseñar el Evangelio a un mundo que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Hermanos, como iglesia tenemos una responsabilidad. No debemos quedarnos dormidos en esto. Debemos de ser abnegados, sacrificados, diligentes, responsables en esto de salir, de anunciar, de predicar, de enseñar, porque todavía hay mucho pueblo alrededor. Y hay muchos que necesitan urgentemente y están esperando que ángeles vayan a esa puerta, o a esa esquina, o a esa calle donde ellos van a estar, para que se les anuncie el Evangelio de la gracia. Anímese. Todo lo que está ocurriendo, la guerra y todos estos conflictos, y la economía, y los desastres naturales, todo lo que estamos viviendo a diario, que está todo junto, todo está ocurriendo simultáneamente, son motivos y razones suficientes para enseñarnos que Cristo viene pronto y que no debemos de dejar de anunciar estas verdades. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Enséñanos
a ser diligentes y también responsables en todo esto. Que la iglesia, tu pueblo, esta iglesia local, sea, Señor, desafiada, enseñada, animada a cumplir con el trabajo principal de la iglesia, que es el predicar, es el testificar, para que entonces podamos cumplir con el propósito principal de la iglesia, que es traer gloria a tu nombre y mostrar a Dios a través de la iglesia. Gracias, Padre, por todo, por tu palabra, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, si lo bendiga.